Muy bien. Bueno, lo que hoy, si me permiten, vamos a estar compartiendo es exactamente ya las partes del sacramento, pero vamos a iniciar, como siempre, poniéndonos en la presencia de este Padre bueno, sobre todo sabiendo que Él es el que nos da la oportunidad de reconciliarnos y sobre todo realizar la obra de redención que busca en nuestros corazones. Vamos a hacerlo con esa misma oración que Jesús nos enseñó y en la que incluso también le decimos al Padre que perdone nuestros pecados como nosotros lo hacemos. Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues vamos a comenzar, si me lo permiten, como siempre, vamos a estar interrumpiendo algunas cuestiones de la presentación, sobre todo dándonos oportunidad de intercambiar algunas ideas, a lo mejor preguntas que quisieran hacer. Haciendo una recapitulación de lo que veíamos la semana pasada, hablábamos como lo que busca el sacramento de manera directa es reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con la Iglesia, es decir, volver a este proyecto original de Dios, de ser hijos para Él y de ser hermanos entre nosotros, al mismo tiempo que busca que seamos dueños de la creación. Para hablar de esto nos valimos de la parábola del Padre Misericordioso, que si recuerdan hablábamos de varios aspectos al respecto de lo que implicaba este reconciliarnos con Dios, que no es otra cosa sino abrirnos a la gracia absoluta de su amor. No necesitamos pagarle a Dios absolutamente nada. Él es el que está al pendiente. El amor que Él tiene es tan grande que en un momento dado Él es el que nos espera y cuando incluso abrimos la mínima ventana de nuestro corazón, entra con toda su fuerza, entra con toda su gracia, el Espíritu hace incluso su obra para que nos reincorporemos nuevamente al proyecto que tiene sobre nosotros. Decíamos incluso también que la reconciliación con la Iglesia implicaba este volvernos a ser hermanos entre todos. Especialmente nos dábamos la oportunidad de hablar cómo la Iglesia es la primera que tiene incluso también este don maravilloso de volverse imagen de Dios y acoger a los hermanos que vienen a ella. En la parábola, si recordamos, hablábamos especialmente de los servidores y que estos lo que hacen es transformarle la vida a ese hijo que se había ido lejos, porque ellos sí saben, han estado en la casa del Padre y saben lo que significa vivir allí. La Iglesia tiene entonces un papel fundamental en este sentido de la reconciliación. Y nosotros como Iglesia tenemos que darnos cuenta de que estamos llamados también a esto. El día de hoy nos toca profundizar sobre estas partes constitutivas del sacramento. Para realizar una buena confesión es necesario tener un esquema que nos ayude a salvaguardar el perdón de Dios. Es decir, si el Padre ya está amándonos desde antes, ¿qué tenemos que hacer incluso para que sigamos disfrutando de este amor? Y mejor dicho, que podamos aprender a disfrutarlo. Es por eso que la Iglesia nos ha propuesto desde siempre seguir algunos pasos para ello. Todo seguidor de Cristo que es movido por el Espíritu Santo, deseando volver a Dios, debe desearlo entonces desde el fondo de su corazón y buscar actuar conforme a la voluntad del Maestro. Para ello, urge entonces que cada penitente pueda sentir primero un dolor de pecados para después tener un deseo profundo de cambio de vida y aceptar el perdón de Dios por mediación de la Iglesia, específicamente por los ministros ordenados. Hoy trataremos exactamente de estos elementos que necesitamos realizar para una buena confesión. Sin más, entremos simple y sencillamente a estos. Los podemos incluso mencionar en esta lista. El examen de conciencia, la contrición, perdón, está mal escrito, la satisfacción y penitencia y la absolución. Cada uno de estos tiene incluso algunos elementos particulares que el día de hoy quisiera incluso compartir con ustedes.
iniciamos directamente ya con el examen de conciencia. Tenemos que comenzar diciendo que el examen de conciencia es ante todo un elemento pedagógico propuesto por la Iglesia Madre. El ritual de la penitencia actual, curiosamente cuando da los elementos para realizar una buena confesión, no incluye no nos dice nada al respecto incluso del examen de conciencia. Sin embargo, desde la perspectiva catequética de enseñanza, se trata de algo fundamental que nos prepara para la realización del sacramento. El examen de conciencia lo que busca es fundamentalmente contactarnos con la realidad, y en este caso más bien con nuestra realidad. Si recuerdan la semana pasada, al hablar de la parábola del Padre Misericordioso, contemplábamos también la experiencia del hijo menor. Este tuvo que llegar a tocar fondo y percatarse de la malísima situación en la que se encontraba. Cuando el hijo se da cuenta de ello, Lucas utiliza un verbo griego, eautón. Eautón significa recapacitar. El hijo recapacita. El verbo autón y el verbo recapacitar en sí se trata de un verbo reflexivo, es decir, un verbo que implica la conciencia de uno mismo sobre nuestros actos. Es un acto de hacer conciencia de lo que vamos viviendo, de lo que vamos haciendo. Por eso se llama reflexivo, nos hace reflexionar. Este verbo eautón significa o tiene dos significados fundamentales desde la visión griega. Primero, nos indica que es aceptar la propia responsabilidad y arrepentirse de las cosas que no hicimos bien. Es decir, darme cuenta que no obré responsablemente y por lo tanto hay necesidad de que tengan que cambiar las cosas. O bien, el verbo autón también implica una descripción de un proceso que se lleva a cabo en el corazón del ser humano. Este corazón del ser humano se da cuenta de lo que ha realizado y de repente viene una iluminación, generalmente desde fuera, al modo de una epifanía, es decir, de una manifestación. Algo nos dice que hemos actuado mal, que no está bien. Sea cual fuera el significado, notamos incluso en la parábola que el hijo, caído en desgracia en primer lugar, es capaz de ver su propia realidad. Él ha llegado al fondo de la degradación. Se encuentra sin alimento. Se encuentra realizando un trabajo que es propio de los extranjeros o en un territorio extranjero, casi como esclavo. Y finalmente, el colmo es que él se dedica ahora a alimentar a los cerdos, que para todo judío son animales impuros. Dejarse sumir en esta realidad, decíamos también la semana pasada, bien podría haberlo llevado a una depresión muy profunda o a consecuencias trágicas de la misma muerte. ¿Qué sentido tiene la vida con estas perspectivas? Afortunadamente, junto con esta capacidad de observar su triste realidad, aparece esta capacidad de recapacitar. Es la posibilidad de un camino que le puede ayudar a transformar su situación actual. ¿Cuál es este? El recuerdo de los siervos que habitan precisamente en la casa de su padre. Esta situación de volver sobre sí mismo, de darse cuenta al menos que no está bien, se vuelve, como lo afirma Lucas, exactamente esta posibilidad de recapacitar, es decir, una posibilidad nueva de crear capacidades que no se tenían, tener una nueva vida, no por sus propias fuerzas, sino fundamentalmente motivado por una realidad que le sobrepasa, una realidad que vive el Padre y que es imposible de acallar. Él es misericordioso. El examen de conciencia en este sentido, lo que busca específicamente es volvernos a nosotros mismos, es decir, que tengamos esta capacidad de mirar hacia el interior, hacernos conscientes de nuestro actuar y comenzar a vislumbrar al menos un rayo de luz que nos invita a abandonar la circunstancia en que nos encontramos para emprender la posibilidad al menos de poder realizar experiencias nuevas.
Es posible que el examen no denote todavía acciones concretas para el cambio o asertivamente para este. Sin embargo, es un principio, es un inicio. El examen tiene como principal tarea ayudarnos no a experimentar culpabilidad, que es ahí donde nos quedamos muy cortos y empezamos a ser poco cristianos. El mal que hemos hecho efectivamente ahí está y nos lo pueden batir en la cara con toda la fuerza. Pero el examen es ante todo una herramienta que desde la óptica divina nos debe de llevar a comprender el bien que hemos abandonado o que no hemos hecho. No estamos llamados ni hemos sido creados para vivir en el mal. Mucho se ha hablado de cómo realizar el examen de conciencia, sobre todo buscando aclararnos el bien que hemos abandonado. La Iglesia a lo largo de su historia nos ha propuesto muchos esquemas de reflexión, empezando incluso por los propuestos en el ritual de la penitencia, que nos ofrecen también incluso algunos esquemas particulares en lugares en donde específicos para la expiación de los pecados. El día de hoy, yo les invitaría a que nos diéramos oportunidad de acercarnos a un esquema, para mi gusto, bastante bueno y muy completo. Este lo ofreció precisamente el Vaticano en el año 2018, previo a la pandemia. El esquema de este examen de conciencia se basa no solamente en recapacitar sobre los 10 mandamientos, que a veces es lo primero que utilizamos y se nos hace tarde cuando, híjole, ya está la hora, estamos encima prácticamente por abrir el confesionario y yo apenas voy en el cuarto o en el quinto mandamiento. También incluso se han dado a lo largo de la historia algunos esquemas más bien de orden piadoso que nos hace recapacitar sobre el mal que hacemos, o incluso hasta los mismos mandamientos de la Iglesia. El esquema que propone el Vaticano en el 2018 está pensado a partir de una pregunta que un escriba le hiciera a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esta cuestión la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Ahí Jesús le responde de una manera única, pero al mismo tiempo tripartita. Lo que tienes que hacer es amar. ¿Y qué es lo que tengo que amar? Tienes que amar a Dios, tienes que amar al prójimo y tienes que amarte a ti mismo. Ese esquema tripartita es lo que el Vaticano nos ofrece como para que podamos descubrir de manera particular cuáles son las cosas que efectivamente han hecho de nosotros un antiproyecto divino, porque Dios desde el inicio nos pensó como sus hijos, y si no le amamos a Él, no lo somos. Dios desde el principio incluso nos creó para que no estuviéramos solos, sino que tuviéramos ayuda adecuada y viviéramos verdaderamente como hermanos. Cuando nos dedicamos simplemente a criticar, cuando nos dedicamos en un momento dado a culpabilizar al otro de todas mis tragedias, no estoy aportando nada para esta construcción incluso de fraternidad. Finalmente, Dios desde el inicio me ha dado a mí la capacidad para ser incluso dueño y señor de toda mi vida, convertirme en imagen y reflejo de Él en este mundo y por lo tanto ser también custodio de los bienes que me ha dado y crecer yo mismo a su imagen y semejanza. Cuando rompo la estructura precisamente del orden que Dios ha querido, caigo en esta situación de pecado, me daño a mí mismo. Trayendo a la mente mi comportamiento en esta triple visión, es conveniente hacer girar entonces mi reflexión sobre sí mis pecados, aunque es de notar que en muchas ocasiones también existen realidades que se manifiestan de inmediato. A veces no necesitamos de mucho examen de conciencia. Algo desde el fondo nos está incluso carcomiendo y nos está diciendo, hay que liberarnos de esto. Ahí no podemos negar que sin duda alguna Dios es el que también está presente y hace emerger precisamente esta conciencia de pecado para que nos acerquemos y podamos tener sobre todo la reconciliación que Él mismo quiere darnos. Dios espera entonces que pidamos perdón. Hasta aquí, no sé si esta primera parte
¿Así he sido claro? ¿Alguna duda que tuvieran de esto? ¿No? Bien, entonces, si me permiten, vamos a continuar. Bien, la segunda parte de los elementos propios para la confesión se marca ahora por la contrición. La contrición en general es el dolor de los pecados. La contrición es el dolor de una culpa de la que nos percatamos que no debimos haber cometido, una acción que no debimos haber cometido. Y esta nos lleva entonces al arrepentimiento de los pecados. Si pudiéramos echar el tiempo hacia atrás, sin duda lo haríamos. Ese es sobre todo el sentido de la contrición, percatarnos que obramos de manera equívoca y en ocasiones, queriendo obrar así, pues simple y sencillamente no estamos siendo libres. Pero es sobre todo el amor de Dios el que nos lleva a constatar que ese no es el querer de su parte, no quiere que permanezcamos en una situación de culpabilidad. Hay algo, una historia que quisiera compartirles que a mí me causó mucha impresión cuando la escuché precisamente en un confesionario. En alguna ocasión, estando confesando precisamente ya aquí en Basílica de Guadalupe, todavía no estaba a tiempo completo aquí, pero venía yo por el Ministerio de Misionero de la Misericordia y se acercó a confesarse conmigo un señor. Se me hizo muy simpático al inicio, pero ya después incluso eso simpático empezó a transformarse, porque me dijo, padre, pues yo realmente no sé ni por qué estoy aquí. Bueno, no, sí sé por qué estoy aquí, fueron las palabras de él. A mí me mandó mi mujer. Pensé para mis adentros, mandilón. Pero no, era una situación verdaderamente crítica la de este hombre. Y le digo, a ver, bueno, ¿y por qué dice usted que no sabe qué es lo que está haciendo aquí? Dice, padre, porque yo entiendo que venir aquí es venir incluso a pedir perdón. Y yo, honestamente, sí, tengo un pecado, pero con toda realidad no me siento arrepentido de él. Cuando dijo esto, ya así como que fue empezar a sacar las antenas para poner atención en lo que iba a comunicar en ese momento. Entonces, un hombre sencillo, un hombre común y corriente, que pues simplemente sí notaba incluso en el rostro algunos gestos incluso de dolor y me decía, Padre, no puedo perdonar a quienes mataron a mi hijo. A mi hijo lo mataron delante de mí. Murió, mi hijo murió en mis brazos y yo sin poder hacer nada. Tengo odio en el corazón. Tengo verdaderamente un recelo para con estas personas. Y cada vez que pienso así, cuando me dice mi mujer, necesitamos acercarnos a Dios, tenemos que cambiar, no podemos vivir así, lo primero que me viene, no, no puedo vivir así. Lo mejor sería incluso que ellos murieran. Y si yo pudiera matarlos, incluso sería algo bueno. Me dejó verdaderamente impactado. Yo lo escuchaba y no alcanzaba todavía a creer exactamente esto que me estaba compartiendo. Como quiera que sea, resulta que el Señor siguió hablando y siguió diciéndome, pues como su señora, ella sí estaba, también él había estado siempre cercano a la iglesia hasta que fue víctima de aquella circunstancia. Ya tenía incluso el muchacho algunos meses de haber muerto, tampoco ni siquiera el año tenía. Como quiera que sea, su hijo murió incluso como consecuencia también de las situaciones que vivimos en tantos lugares, la cuestión de la violencia, una bala perdida, un enfrentamiento, no pudo él hacer nada y pues el muchacho se le murió ahí. Y entonces, en el momento en el que estaba hablando, yo lo único que le pedí a Dios, dije, Señor, ilumíname porque de verdad no tengo manera de decir nada. Pero hubo una pregunta que me hizo él, que de manera particular me iluminó a mí, que de todas maneras ni siquiera me hizo caso, no me peló el Señor, pero
Fue interesante que me dijo, usted no es padre, pero yo le aseguro que si en un momento dado hubiese tenido una pérdida como la mía, le puedo asegurar que guardaría exactamente el mismo rencor. Ahí fue cuando yo dije, a ver, espérate, porque ya hicimos eso, sí hemos matado y matamos al hijo y sobre todo se lo entregamos a un padre exactamente muerto. En ese momento le dije, oiga, es que fíjese que eso sí ha pasado y tenemos la constancia de que efectivamente en un momento dado hay capacidad de perdón. Así fue como le regresamos su hijo a Dios. Cuando le dije eso, el hombre así como que abrió los ojos, se quedó pensando. Sí noté que ni siquiera me estaba oyendo. Sí, eso fue más que evidente. No me estaba oyendo, pero algo le había quedado allí en la mente. Y en ese diálogo me interrumpió de manera así súbita y me dijo, oiga, padre, eso fue lo que hicimos con la Virgen María, ¿verdad? Le digo, sí, efectivamente, con ella también lo hicimos. Mi mujer me ha dicho que en la sábana santa, ahí donde envolvieron a Jesús, hay algunos estudios que han descubierto incluso que hay hasta huellas dactilares de dedos de una mujer. Mi mujer me platicaba que probablemente, como en la explicación que les dieron allí en la iglesia, se trataban precisamente de las manos de nuestra madre, a la que incluso tuvo que intervenir seguramente para envolver a su hijo muerto y dejarlo en el sepulcro. A María también le mandamos a su hijo así, ¿verdad? No envuelto para regalo, pero totalmente muerto, inerte. Y le digo, sí, pues así fue. Y entonces me dice, padre, deme chance. ¿Me deja ir a hablar con la Virgen y regresar a confesarme con usted? Sí, no se preocupe, usted vuelva. Bendito sea Dios, en ese día no había tanta gente, o por lo menos ya no era hora de tanta gente, era un poquito tarde. Y pues el Señor volvió, efectivamente sí regresó. Y entonces, en un mar de llanto, simplemente decía, el haber perdido a mi hijo fue difícil, pero no puedo yo estar actuando ni puedo estar pidiendo la muerte de alguien cuando sé que la muerte a cualquiera de nosotros nos entristece. Y Nuestra Señora, ella vino para darnos vida. María está aquí para darnos vida. Eso que de alguna manera a mí me impactó en el confesionario, insisto, no fue algo de lo que a mí se me ocurriera, ¿eh? Fue algo de lo que más bien para mí Dios iluminó en ese momento. Resulta verdaderamente impensable poder echar el tiempo en reversa y querer hacer las cosas de otra forma o no hacerlo. Lo hecho, hecho está. Pero es aquí donde podemos comprender que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La contrición se vuelve el inicio de la conversión, es el inicio del cambio. Y esta contrición no brota simple y sencillamente de que nos dimos cuenta hicimos mal las cosas. En la segunda acepción que tiene precisamente Lucas de esta manera de recapacitar, que lo entiende como una luz que viene del fondo, que viene fuera de nosotros para iluminarnos y hacer prácticamente una epifanía, es exactamente lo que ilumina este proceso de contrición. No es simplemente el darnos cuenta, yo hice mal. Es Dios quien también a través de su Espíritu nos ilumina, abre el corazón que se ha herido por sí mismo y entonces la acción de la gracia, la acción del amor de Dios nos posibilita de que pensemos y deseemos que todo se puede hacer nuevo. No sé si hasta aquí vamos bien, tengan alguna duda, alguna pregunta. Solamente quisiera destacar incluso que este momento de la contrición sí aparece en el corazón del ser humano con lo que no podemos realizar, pero es Padre, algo que viene totalmente de Dios, es venido de Él. ¿De acuerdo? padre, una pregunta aquí le van a hacer. Así, Precisamente ayer escuché en la Santa Misa en un programa de la radio, Radio Montemaría, precisamente hablaban de cumplir los mandamientos, de no son 10 nada más, son 15 aparte de que están
agregando los 5 mandamientos de la iglesia. Y precisamente ahí, el primero mandamiento de la iglesia dice, oír misa entera los domingos. Oír misa entera los domingos. Entonces la cuestión es esa de, porque yo, pues por experiencia, pues he preguntado a unos padres y me han dicho que si llega uno tarde a la Santa Misa, si llega antes del Evangelio, que sí vale, o antes del sacramento de la consagración, también. Y en la, y en la, y en la última eh, confesión que hice con un padre, me dijo que debe ser presencial la misa de los domingos. Sí, pero a veces que yo he escuchado en la radio, pero debe ser presenciales que deben ser para ser válidos. Y precisamente ayer en la radio decían precisamente de la radio son, pero para los que están o que están enfermos, que no pueden ir al templo o que están alejados. Entonces, la validez de la Santa Misa debe ser presencial, y eso de que me han comentado otros padres de que antes de la Miren, consagración. permítanme nada más responder así de una manera muy sencilla y rápida. Parece chiste, pero no lo es, ¿eh? Miren, dicen que amor de lejos es de pensarse. Si nosotros incluso condicionamos incluso nuestra presencia a Dios de que por tiempos o que si llego, que si no llego, eh, a ver, ¿qué cosa es lo que cuando efectivamente alguien nos importa? Hacemos todo lo posible por estar con ellos. Esta misma pregunta nos lo comentó el cardenal don Norberto Rivera en alguna ocasión que también él solía ponerse a confesar allí en la catedral. Y entonces nos comentaba en alguna ocasión que llegó una señora con esta misma pregunta. Y me decía, a ver, señor, qué bueno que ya me tocó con usted, porque yo tengo una duda. Este, Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero ya que estoy con usted, que es incluso nuestro obispo pastor, yo sí necesito preguntarle. Cuando uno llega tarde a misa y que llega, por ejemplo, a la hora del Evangelio o que llega incluso después del Señor ten piedad, después de la oración de inicio, ¿la misa nos vale? Y la respuesta del cardenal fue muy simple, ¿sí? Parece chiste, pero no lo es, ¿eh? Dice, sí señora, sí le vale. Le vale la misa, le vale Dios, le valen los hermanos, le vale todo. ¿Cómo es posible que podamos incluso decir que amamos y que estamos buscando al Señor cuando no le dedicamos el tiempo que se necesita para Así eso? es. Es algo que no necesitamos, tenemos que conducirnos no por ritualismos, no por legalismos. Lo que hemos tratado de estar explicitando durante estos días, si algo nos debe de acercar precisamente al sacramento, es corresponder al amor que el Señor nos tiene, al amor que Dios nos tiene. Tengamos conciencia de eso. Ujú. No es si nos vale o no nos vale la misa. La pregunta es, ¿qué haces allí? ¿A qué vamos? ¿Qué es lo que realizamos? Es lo que tendríamos que preguntarnos. No sé si fui claro. Ujú. Sí, muchas gracias, padre. No, al contrario. ¿Alguna otra duda por allí? Sí, padre, buenas noches. Sonia, buenas noches. La contrición vendría siendo equivalente al arrepentimiento. Sí, Eso es. totalmente. Ok, sí, Totalmente. Son correspondientes estas dos palabras, contrición y arrepentimiento. Ujú. gracias. ¿Alguien más? Padre, Sí. sí, soy Hansel, disculpe que no prenda la cámara. No, Es, Hansel. es unido a la pregunta que le acaban de hacer. Es que no sé si entendí mal, pero creo que mencionó usted que como que no solo es arrepentimiento, sino también como una gracia de Dios, dijo, pero no entendí bien Sí, esto. lo que pasa que para verdaderamente el hecho de la contrición implica exactamente que tengamos dolor, que nos arrepintamos como lo dijeron, pero esto también incluso no solamente es motivado por decir, híjole, me equivoqué, hice lo que no debía. No es solamente una perspectiva del todo humana,
sino aquí necesitamos afirmar, dado que estamos en un proceso de gracia, en un momento, en un proceso sobre todo de diálogo con Dios, que el Señor no deja de actuar sobre nosotros. Y entonces este proceso de contrición viene provocado definitivamente también por el Espíritu Santo. Ujú. Es Dios quien de alguna manera lo induce. Es Dios quien nos da oportunidad de decir, sí, efectivamente, no solamente hice mal, pequé y estoy arrepentido. Ujú. Ok, gracias, Padre. Al contrario, Hansel, gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches, Sergio. Ujú. Sí, regresando al punto anterior, examen de conciencia, me quedó la duda, mencionaba usted un esquema propuesto por el Vaticano en el 2018. Sí. ¿En qué documento Este, está? este, ¿Qué puedo consultar o dónde? Miren, incluso ya se los había preparado, quería mandárselos por chat, pero no supe, anda muy mal mi computadora, no sé qué carambas le pasó. Y cuando quise incluso también pasarlo, no me dejó. Voy a ver si se lo podemos pasar por ahí, al padre encargado y que me haga favor incluso también de hacérselos llegar. Es un esquema que incluso salió precisamente en el 18. Ya despuesito, fueron 2 años después del año santo, del año de la misericordia. Y de todas maneras se nos seguía invitando precisamente a participar del sacramento de la reconciliación. Ya lo tengo aquí. Como quiera que sea, voy a hacer todo lo posible por hacérselos llegar lo más rápido que pueda. ¿Sí? Por favor. Ok, Hoy, de esta noche. Yo lo envío y espero que sí, como nos decía el padre desde el inicio, hablen o comuníquense incluso con la pastoral. Bien, decíamos entonces de las partes de la confesión, les decía, la contrición es el inicio de la conversión del cambio. Este no se logra solamente con el esfuerzo humano, sino abriendo el corazón herido por sí mismo a la acción de la gracia, al amor de Dios que quiere que todo sea nuevo. El siguiente elemento es el de la confesión. La acusación solo puede hacerse, como veíamos también en la contrición, a la luz de Dios. El examen íntimo del corazón y el poder externar la acusación es el momento en el que aprovechamos para dar un giro a la historia del pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios preguntó a Adán y a Eva si habían desobedecido? Ellos no dieron una respuesta directa. Adán culpó a la mujer a la serpiente, pero no fueron capaces de poder decirle simple y sencillamente lo que Dios esperaba que ellos dijeran. Sí comí, sí comí. Simple y sencillamente, la mujer que me diste, la serpiente me sedujo y comí. La confesión entonces se vuelve simplemente la posibilidad de decir al buen Dios que sí, nos equivocamos. Es la máxima expresión de la libertad personal, por la que no podemos esperar condena, sino más bien el asomarse del corazón amoroso de Dios. En la experiencia que comenté hace un momento de este señor que llegó a confesarse y que no estaba consciente o no estaba seguro de que su confesión fuera válida porque no estaba arrepentido, yo fui testigo de cómo manifestar en ese momento la culpa, el poder decir qué es lo que estaba viviendo, le dio a él la posibilidad de que entre el actuar de que entrara en su corazón el actuar de Dios, que no es igual al nuestro, y por lo tanto, Dios es capaz de crear esperanza. Esa misma esperanza que tuvo el hijo menor cuando decidió, a pesar de su culpa, emprender el camino a la casa paterna. Porque a fin de cuentas el Padre siempre había manifestado generosidad, magnanimidad. Y esto estaba seguro, de ahí no había duda. Él podía confiar precisamente en el Padre, aunque las intenciones, como también les decía la semana pasada del Hijo, quizá no eran exactamente, y esto lo podemos descubrir un poquito por la manera en que Lucas va presentando el hecho de quererse acercar. Porque notemos que desde el principio él no quiere estar en la casa. Ya no merezco el hijo tuyo, trátame como a uno. Entonces, ¿no te has dado cuenta que la generosidad del Padre es grande?
que el amor que tiene hacia ti va más allá de todo esto. La confesión de los pecados se vuelve de manera particular un encuentro místico del Dios bueno con el pecador, en donde la Iglesia asume su papel de madre y ella es capaz de arropar el proyecto de vida que por la gracia de Dios también se va generando en el corazón del pecador. Es la razón por la que se requiere de la voz de la Iglesia, que va a confirmar precisamente el perdón de los pecados y el envío de poder marchar en paz. Mucho se ha dicho al respecto incluso de la necesidad o no de decir los pecados al confesor. Sobre todo, yo soy testigo de esto, no lo critico, yo simplemente escucho y creo que podemos todos asumir aquí alguna cuestión importante. Gente que simplemente dice, ¿cómo puedo yo decirle mis pecados a uno que es igual o más pecador que yo en ocasiones? En esto puede que haya razón. Yo no hablo por todos mis hermanos, ¿sí? Hablo por mí y sin duda alguna tienen razón en esto. A veces incluso mis pecados, no crean que son tan bonitos, no. A veces incluso uno vive forzosamente, bueno, no forzosamente, vive porque no nos dejamos acariciar por Dios en una situación tal. Pero en cuanto a seres humanos, todos los sacerdotes sabemos que nos podemos inclinar al pecado y en ocasiones de una manera dramática. Sin embargo, es el Señor Jesús quien otorgó precisamente esta posibilidad a sus apóstoles. Es mucho más simple que un representante de la Iglesia, porque ella así lo ha querido, sirva como testigo de lo que la Iglesia desea expresar, y es el perdón de toda la familia de Dios, en esa fórmula que se representa y que ofrece el mismo sacerdote. Detrás de sus palabras, no pensemos que es el hombre quien perdona, no somos nosotros. Es la gracia, es el papel de Dios. Y lo que estamos haciendo, simple y sencillamente, tratar de ser obedientes a un proyecto que ciertamente Jesús tuvo para su comunidad, para los suyos, para su iglesia, para su esposa. El perdón de los pecados debe al menos tener una certeza para la iglesia de que también hay un verdadero arrepentimiento. Si decíamos que se necesitaba de manera fundamental una reconciliación con Dios y una reconciliación para la iglesia, el papel del sacerdote también entra aquí en esta parte de la confesión en una actitud que juzga. Entramos como jueces del pecado y como jueces al mismo tiempo sobre la disposición de ánimo de la persona que en un momento dado quiere salir de esta situación del mal. Si no hay verdadero arrepentimiento, tampoco podría ofrecerse el perdón que la Iglesia nos ofrece por Cristo, o el perdón que Dios nos da por Cristo a través de la Iglesia. La confesión entonces en este momento sirve no solamente de un momento de juicio sobre el pecado o sobre el pecador, es también incluso un momento sanador delante de éste, y en este sentido es el sacerdote el encargado de ello. No simplemente actuamos como jueces, también incluso somos medicina de Dios. Nos comportamos porque así lo quiso el Señor, exactamente llevar la paz al corazón del hombre que sabe ha obrado mal, pero que tiene también en un momento dado el deseo de seguir adelante. Si me permiten, voy a seguir incluso con la siguiente, porque me parece que está como muy relacionado con esto. La satisfacción o penitencia. Me hacían una pregunta hace un ratito. ¿Basta con que yo me sienta arrepentido? Creo que esto es lo que va a dar respuesta a la pregunta anterior. El verdadero perdón se complementa por la satisfacción de las culpas, la enmienda de vida y la reparación del daño cometido. Luego entonces no basta simplemente que sintamos arrepentimiento de lo que hicimos mal. La satisfacción o la penitencia que en un momento dado se deja en el sacramento es el momento en que, como lo dijera el Papa Francisco, uno puede dejarse transformar por el amor
Pero al mismo tiempo, y esto es fundamental, aprender a corresponder al amor. La penitencia que se le pide al penitente no puede corresponder exclusivamente a un rezo ofrecido a Dios. La satisfacción busca fundamentalmente restaurar el orden lesionado y curar la enfermedad con la medicina adecuada. Es la razón por la que de repente, en un momento dado, alguien que civilmente ya está divorciado y está con otra persona y se acerca al sacramento, no podemos ofrecerle porque existe sobre todo un compromiso para con el Señor, con alguien más, de ser fiel hasta la muerte. Y cuando no se está tratando de reavivar exactamente esa promesa que se hizo a Dios desde el fondo del corazón, no hay entonces intención de enmendarla. Es la razón, no piensen que se trata simple y sencillamente de una cuestión de dureza del corazón de la iglesia, como no entiende ciertas circunstancias, porque incluso los hombres sí dan, en días pasados incluso escuchábamos exactamente esto que Jesús les proponía cuando le hacen a él la pregunta, ¿es lícito incluso dar un certificado de divorcio como lo dio Moisés? Pues Moisés lo hizo por la dureza del corazón, pero en un primer momento no fue así. Y entonces, valiéndose sobre todo de la estructura también de la creación de los orígenes, Jesús mismo da la razón de lo que implica y de lo que significa el hecho de la pertenencia, y es contra lo que se atenta. Y cuando incluso un divorciado se casa o deja a su mujer y se casa, comete adulterio. O también lo mismo sucede con la mujer, comete adulterio. En estas circunstancias, si no mediamos, si no ponemos incluso cura, estamos simple y sencillamente cayendo en la misma actitud de no querer dejar que el corazón tome riendas nuevas para hacerse un hombre nuevo. Curiosamente, la satisfacción, la penitencia que en un momento dado tiene que surgir del sacramento, es el momento de hacer constar que efectivamente quiero y puedo ser un hombre, ser una mujer nuevos, delante del gran amor de Dios, que además no solamente es el decirme te quiero, sino que este te quiero viene acompañado de la fuerza de su gracia para que podamos actuar efectivamente en consecuencia como auténticos hijos del Señor. Si no se realiza la penitencia que se deja, luego entonces no doy tampoco testimonio que existe en mí mismo la capacidad de ser el hijo de Dios, el hijo de Dios que le espera. Ni el hermano está dispuesto a entrar en relación nueva con los demás, a pesar de todas mis limitaciones. La satisfacción, por lo tanto, la penitencia, debe contribuir a la renovación de la vida. Por esto la satisfacción es incluso que nos ayude para el olvido de los propios pecados, tal como lo hace Dios. Porque si yo estoy siendo capaz de obrar de manera distinta a como actué, entonces mi pecado sí queda en el pasado, porque Dios me ha dicho que Él incluso olvida los pecados, aunque sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque estoy logrando hacer el proyecto de Dios en mi propia vida, ser su hijo, ser hermano, ser dueño y señor de mí mismo. Esto me permite entonces reinjertarme ya en el misterio de la salvación, y me hace proyectar mi propio futuro hacia el reino que ha de venir. Me vuelvo colaborador. Por eso, si recuerdan la parábola de la semana pasada, cuánta insistencia de parte de Dios hacia los servidores. Vístanlo, pónganle anillo, cálcenlo y matemos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque a través de estas circunstancias es efectivamente el testimonio de que damos de que somos totalmente nuevos, que es lo que Dios busca. Si el Hijo lo que buscaba es simple y sencillamente quedarse como un trabajador más, la intención de Dios no va por allí. No basta con que digan, chin, me equivoqué, sino más bien, sí, Dios, me equivoqué, pero necesito entonces cambiar. Este es el sentido y el fruto exactamente de la acción de Dios en mi vida. Y es lo que busca la reconciliación, hacerme hombre, hacerme mujer nuevos,
capaces simple y sencillamente de empezar a actuar de una manera diferente. De ahí que la última parte, la absolución, es lo que aquello en donde el sacramento concluye, porque aquí es en donde se hace explícito el perdón de Dios. Es exigitivo que la absolución involucre a la Trinidad toda. Por eso, cada vez que absolvemos, se tiene necesariamente que repetir la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, insisto, no es el sacerdote quien perdona, no somos nosotros. Tenemos un ministerio, un encargo por parte de la Iglesia, por parte del mismo Jesús. Pero quien realiza la obra en realidad es Dios mismo. Es el Padre el que se encarga de recibir al Hijo y de recordarle en lo profundo del corazón que se le espera en casa. Es Cristo quien en este momento también es capaz de subirnos a sus hombros como a la oveja perdida para conducirnos una vez más al redil. Y será el Espíritu Santo quien por su acción y por su gracia nos santifica nuevamente este templo que de alguna manera profanamos con nuestras acciones. Y ahora ese Espíritu lo habita plenamente, lo habita cabalmente y es capaz desde ahí de manifestarse a todo lo que Dios quiere. La absolución es finalmente el signo visible de la cercanía del amor de Dios y de la Iglesia para con los pecadores. Es la mejor manera de levantarme para tener vida y vida nueva. Por ello, una vez realizada la absolución, se está ya ahora también en condición de participar de la fiesta con toda la casa de los hijos de Dios. Esta gran fiesta que incluso se nos permite cuando confesamos participar de la Eucaristía. Este es el mejor momento de compartir, de hacer fiesta y de agradecer la bondad del Dios Salvador que nunca me abandona y que quiere que yo sea una criatura nueva, su hijo, su hija. Bien, con esto terminaríamos prácticamente, pero ahora sí, si hay alguna pregunta, no sé si contesté ya ahora sí con esto a la pregunta última que me hacían al respecto de si solamente bastaba la contrición o no. Padre, Sí. otra vez aquí, sí, entiendo lo de la penitencia muy bien, sí. No, yo no me refería tanto a eso, me refería a que hay veces que uno va con la conciencia de que ofendió a Dios. Eso basta. A eso me refería. Hay veces, me preguntaba una vez un padre que se sentía dolor de mi pecado. Pues dolor como tal, hay ciertos pecados que inclusive en el momento de hacerlos te genera cierta satisfacción, gusto, porque a lo mejor traías un coraje y lo sacaste o no sé, ¿no? Y vas y te confiesas y lo que vas, por lo que estás ahí es porque sabes a conciencia que ofendiste a Dios, pero no es como que vayas llorando por aquella situación que hiciste o porque sentiste hasta satisfacción de sacar el coraje, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí basta únicamente con que yo me sienta esté consciente de que ofendí a Dios y voy y ahí y me presento ante el sacerdote y un sacerdote me dice, ¿sientes dolor de tu pecado? Y yo decía, pues sí, porque ofendí a Dios, pero así como que me esté muriendo el dolor, pues, no, tampoco. Entonces No, ahí tampoco se trata de eso, claro que no. Exacto. Yo creo que A eso me refería yo. No. Sí, no, tenemos que darnos cuenta que incluso estas cuestiones de la contrición, el dolor de los pecados, lo que hace es exactamente el efecto de querernos acercar a Dios. Tampoco se trata de llegar a presumir qué tan malos somos, sino de lo que tenemos que darnos gracia que el sacramento nos acerca más bien para reconocer lo bueno que es Dios. Y que a nosotros nos está llamando para que podamos reconocer que podemos ser mejores. Sí, me sentí a gusto, a lo mejor dándole sus cachetadas al otro que me ofendió, etcétera. Pero voy a seguir así. De verdad, en serio, ¿me siento yo mismo bien siendo de esta manera? Creo que no. Creo que no. Esta es exactamente lo que busca de alguna manera también este reconocimiento y este ponerlos en las manos de Dios. Saber, de cuentas,
que puedo ser su hijo, su hija, y los más aguerridos que Él tiene, incluso también para dar testimonio al mundo de que hay la posibilidad de vida nueva. Ujú. Padre, Sí, Hansel, nuevamente. sí, respecto a la absolución, padre. Ujú. No sé cómo decirlo que no se oiga mal, pero Usted hay diga. posibilidades de que una absolución sea inválida o no sé cómo llamarlo. Sí, sí cabe la posibilidad. De esto tenemos más bien que estar muy preocupados nosotros los sacerdotes, más que ustedes, porque a fin de cuentas, cuando hemos cumplido y sobre todo también hemos salido de manera particular con la conciencia de que en un momento dado estoy tratando de ser mejor, aquí Dios ha obrado, Dios está actuando. Dios está actuando. A los que nos toca de repente como checar algunas cuestiones que no, sobre todo, no ir en contra de la iglesia, no ir en contra de la iglesia, no ir en contra de la voluntad del mismo Jesús. Eso sí es trabajo más bien del sacerdote. Ujú. Yo Ok, insisto, y tomamos en serio, y si tomamos muy en serio lo que tenemos que hacer para confesarnos, la gracia de Dios está allí, está ahí presente, no hay más. Ujú. Padre, ok. buenas noches. Y buenas noches, Cintia, dígame. Ok. La absolución alcanza la confesión de los pecados conscientemente uno, incluso los cometidos inconscientemente, pero sobre todo aquellos pecados que recordamos, pues, ¿no? En el pasado. ¿Qué pasa con los que por omisión olvidamos y no se confiesan y que Bueno, alcanzan la gracia del si los perdón? omitimos, no es que los olvidemos, los omitimos. Ok. Si en un momento dado hay alguno que no olvide, que olvidemos, miren, tranquilos. A menos que sea de verdad así algo muy, muy, muy grave, pero es difícil que un pecado grave lo olvidemos, ¿eh? Ujú. Muy difícil. Yo no conozco todavía de la experiencia que tengo, no conozco a alguien que incluso olvide un pecado grave. Que lo oculte, sí. Que lo oculte, sí. Y en ese sentido, pues esto no es una buena confesión. Ok. Ahí ya no se alcanzaría la absolución, la gracia, no, se pierde la oportunidad, pues, ¿no? Es, la intención de confesión con entregar un pasado equivocado lejos de las leyes de Dios para tener realmente una conversión a un estilo de vida pues más encaminado a la santidad, ¿podría abarcarse así general, podría, o tendrían que mencionarse los actos, sobre todo aquellos que sí se recuerdan, pues, ¿no? Podrías considerarse una confesión profunda, ¿podría ser? Sí, hay tiempo para todo. Yo creo que incluso hay personas que luego se nos acercan con nosotros. Es que vengo a hacer una confesión general. Aquí en Basílica les rehuimos mucho a las confesiones generales porque sabemos que esas se llevan tiempo. Si ustedes vieran la gente que tenemos aquí, últimamente, de verdad en serio, son filas más o menos de 40, 50 gentes que no nos damos abasto. Entonces, preferimos que más bien sean incluso, a ver, pecados más graves, los que considera que no sean de verdad en serio tan delicados ni tan fuertes. De cualquier manera, ¿está arrepentido de ellos? Sí, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Hay arrepentimiento y hay deseo simplemente de conversión. Ok, Eso es lo que necesitamos. Ujú. ok. Podría ayudar mucho una dirección espiritual previa a una confesión realmente. Totalmente, Sí, totalmente, ok, sí, totalmente. Siempre ayudará muchísimo la cuestión de la dirección espiritual para esto. Ujú. ok. Gracias, Padre. Sí, Blanca, sí. sí, mira, lo que pasa es que cuando yo voy a confesarme, me confieso los pecados que hubiera olvidado en ese momento, pues. Es válido. Miren, yo sigo insistiendo. Recordemos que incluso lo que hace Dios también cuando queremos reconciliarnos con Él, es que nos ayuda también. La gracia nos está presente y trae a la conciencia verdaderamente aquellas cosas que, de las que tenemos que cambiar. Por eso es tan necesario también la cuestión incluso del examen, porque es el momento de empezar a abrir puertas a Dios. Y lo que ya de alguna manera también Él en un momento dado nos está permitiendo conocer, ahí está. Algo que me llamaba mucho la atención en las primeras pláticas que tuvimos cuando nos dieron el ministerio, eh,
nos insistían mucho, no me acuerdo ahorita quién, fue uno de los obispos, todos los obispos más bien fueron, todos los exponentes fueron obispos, no me acuerdo si fue Monseñor Sara o algún otro, pero casi estoy seguro de que pudo haber sido él. Él nos decía, oigan, no duden de la gracia de Dios. No duden de que incluso si alguien en algún momento alguien está así como que a punto de levantarse, padre, pero me acabo de acordar de esto. Esto no es solamente incluso una cuestión de olvido, no es una situación sobre todo de memoria. Tenemos que entender que allí está la gracia. Y la gracia que Dios está precisamente deseando se derrame en esa persona. Por algo sucedió, atiéndanle. Y hasta nos decía, ¿ustedes creen incluso que las personas, sobre todo, comentábamos un poco la experiencia de Basílica y de algunos templos de aquí de México? El templo, aquí en México tenemos un templo expiatorio también, en el centro, San Felipe de Jesús, que también incluso pues el trabajo pastoral fuerte son las confesiones, lo tienen todos los días. Eh, y decía, ¿ustedes creen que las personas llegan con ustedes por casualidad? No, tenemos que estar muy conscientes que por alguna razón Dios está permitiendo que sean ustedes los confesores de esa persona. Atiéndanle como lo que tiene que ser la visión de Dios, ¿sí? En este sentido, cuando nos acordamos o tenemos ya conciencia de algo, que sin duda alguna vino como para inquietarnos un poco, no fue solamente la cuestión del recuerdo, yo creo que aquí sí tenemos que ser muy conscientes, estoy delante del Señor y pidiendo su gracia por algo. Entonces, hagamos caso a lo que yo mismo le estoy solicitando a Él, que su gracia esté conmigo. Ujú. Bien, Blanca, no sé si respondí. Bueno, Sí, padre, es perfecto. Gracias, ya. padre, le agradezco mucho. Me Bueno, gustó mucho porque yo quería saber algo de la confesión y se me hizo muy interesante. Gracias, bendito padre. sea. Dios Qué lo bueno, bendiga. Blanca. Bendito sea Dios. Vero Espinosa. Sí, buenas noches, padre, Buenas muchas noches, Vero. gracias. Yo ahorita que le quería preguntar, ahorita que dijo usted sobre la confesión general, o sea, ¿qué es como que la diferencia o por qué, bueno, se recomiendan los retiros, en algunos retiros, sobre todo los ignacianos, pues que hagas una confesión general si te vas confesando a lo largo de tu vida y ya se te va quedando eso borrado? O sea, Claro, no sé en qué sentido es. la confesión general, sobre todo, yo creo que lo que busca es que podamos incluso también empezar a detectar en nuestra historia salvífica, la acción del pecado, qué cosa es lo que ha estado haciendo y cómo me ha estado en un momento dado también, cómo me ha estado en un momento dado afectando, como para darme cuenta. La confesión general no es simplemente volver a sacar los pecados del pasado, sino que se trata de que pueda descubrir en dónde están de repente también mis propias limitaciones, porque a veces estas se van repitiendo y es en donde tenemos que poner atención. La Ajá. cuestión de la confesión general no es simplemente volver a decir otra vez incluso lo que ya confesé Mm, y de lo que estuve arrepentido, de lo que incluso he tratado de componer en mi vida, pero es darme ajá. oportunidad de hacer conciencia, de tomar conciencia de mi historia, aprender a ver mi propia vida y aprenderla a ver, bueno, no solamente desde el punto de vista del pecado, porque esto sería muy miserable para nosotros, sino también Ujú. la acción de la gracia. ¿En qué momentos también la gracia ha intervenido y me ha ayudado a salir adelante? ¿Cómo es que he permitido que ésta venga a mi vida para transformar determinadas cosas? Es el sentido sobre todo de la confesión general, tener mayor conciencia de lo que ha sido mi historia, pero mi historia en un todo, no por partecitas. No Ah, viví solamente 3 semanas y otras 2 me fui de vacaciones, regreso para tener incluso 5 semanas. No, no, no. Mi vida es un todo y un todo que ha sido, curiosamente, acompañado por Dios y quiere ah, seguir siendo acompañada por Dios. Ujú. Pero no sé ah. si respondí. No, sí, muchas gracias. Es que no me hacía pues sentido, pues, pero nunca me habían explicado esto que me está explicando.
Entonces por eso Sí. no se me El hace. sentido de los ejercicios ignacianos, que son sobre todo donde aparecen este tipo de tener conciencia, tomar conciencia de nuestros pecados en un plan general, es empezar a tomar conciencia también de toda mi vida. Y cómo toda mi vida he permitido en algunas ocasiones incluso que el pecado domine sobre mí. Pero también tengo que ser consciente que la gracia está ahí presente para devolverme fuerza y devolverme el ánimo de ser mejor. Ujú. Ok, Bien. muchas Ceci, gracias. Ángela, por favor. Primero Ceci, que creo que... Buenas noches, padre. Buenas noches, Eli, discúlpame. Por ejemplo, si cuando ya se confesó un pecado, se tiene que volver a confesar cuando ya ha sido perdonado. Pues no, claro que no. Si ya, pues, ahí es exactamente lo que tenemos que como empezar a distinguir. Una cosa es la gracia de Dios que me perdona, pero otro es incluso también el perdón que yo tengo que darme a mí mismo. Y si no lo puedo hacer, es porque entonces hubo un daño tan profundo. Dios ya perdonó, pero yo no. ¿Qué necesito hacer? Pedirle ayuda del Señor a sanar. Y ahí sí es algo verdaderamente serio, porque se tiene que hacer incluso una actitud y una oración de sanación personal que en cada momento vaya acompañando tales o cuales historias de mi vida. Algo de lo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en este tipo de cosas, lo que provoca generalmente los abortos. Y no me refiero solamente a los abortos en la conciencia de la mujer que los realiza, sino también incluso quien acompaña. Me ha tocado incluso casos de maridos que pues favorecieron esto, algunos papás que llevaron incluso también a la hija y ha sido ya, incluso yo creo que a estas alturas, incluso el niño que iban a nacer ya hasta por él serían abuelos y de todas maneras ahí está. ¿Qué es lo que ha pasado? No hemos aprendido nosotros mismos a confiar primero en el amor de Dios, pero a confiar incluso que Él mismo me ha dado una oportunidad de empezar a ser mejor. Ahí sí hay necesidad a veces de tener que indagar un poquito sobre lo que se ha vivido y cómo se ha vivido, lo que se tiene y si se ha permitido efectivamente volverme yo mismo impulsor de vida más que de muerte. Son de las cosas de las que la iglesia tendría que estar así como que muy atento, pero sobre todo aquí hay que invitar, a mí me parece que mucho a los hermanos, sobre todo a pedir esta gracia de Dios que tenga que sanar el corazón, porque ahí hay algo bastante serio que tiene que ser redimido también por Dios. Y en este caso, el Señor llega hasta lo más íntimo, cuando Él sana de verdad en serio, va al fondo, no se queda por encimita. Ujú. Padre, por ejemplo, yo eduqué a mis hijos en la fe, ahorita ya están todos casados y pues uno que otro va a misa, pero no siempre. Entonces yo les empecé a decir y me comentó uno de ellos, mamá, tú hazte santa, pero déjanos a nosotros. Pues por una parte hay razón, mire, tenemos que respetar la libertad de todos, pero también como miembros de la iglesia y como cristianos, hay que recordarles de vez en cuando que necesitamos y hay que empezar a dar testimonio. Lo principal es esto, nuestro testimonio, empezar a ser como los servidores de la parábola, empezar a calzar, empezar a poner anillos, empezar a revestir, porque hace falta incluso que se descubra también la grandeza de la propia persona y que seamos nosotros quienes nos encarguemos de ello. Ujú. Gracias, Padre, gracias a todos. Yo creo que, Padre, vamos cerrando. Yo Sí, sé que padre. quedan muchas preguntas, guárdenlas para la siguiente. La siguiente nos vemos para la gravedad de los pecados y la asistencia al sacramento. Gravedad de los pecados y asistencia al sacramento. Con el favor de Dios, el Padre Martín Muñoz nos va a ayudar en esta reflexión. Entonces, Padre, si nos gusta la bendición, le agradecemos como cada día, cada noche, perdón, de los martes, le agradecemos y nos Muchas vemos la próxima semana, si gustan. Monseñor Felipe, ¿por aquí anda? Monseñor Felipe, usted está hoy ahí y ahora sí, pues es nuestro pastor, por Dios santo, la bendición la recibimos de usted. Claro que Salud. sí. Querido Padre Martín, agradecerte en nombre de todos mis hermanos, muchísimas gracias tu reflexión. Gracias por compartirnos los pasos de la confesión y sobre todo la misericordia. En los pasos de la confesión, la misericordia es el centro de todo. De veras, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Les pido a mis hermanos sacerdotes que junto con su servidor demos la bendición a todos. El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu. Dígnate, Señor, bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Bendícenos también a nosotros, Señor, que experimentemos tu misericordia en el sacramento de la confesión, que vayamos con el deseo de alegrar a Jesús, como hoy decía un poco la primera lectura. Me alejo del pecado para darte gusto a ti, Señor. Me acerco a la confesión para darte gusto a ti. Eran las frases de sabiduría hoy. Dejo el pecado para darte gusto a ti. Y damos juntos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, inviten a otro, por favor. Vale la pena. Todos hemos aprendido algo nuevo, todos hemos reflexionado algo esta noche. Inviten a otro más. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Padre Martín, que Dios te bendiga. Mil gracias. Buenas noches. Gracias, Señor, recomienda sus oraciones. Y ánimo que mañana comenzamos la Cuaresma, que es un tiempo verdaderamente bello. Es el encaminarnos hacia Dios. Así es que mucho ánimo a todos. Dios les bendiga.